El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa han entrado en una santa alianza para exorcizar este espectro, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías espías alemanes. ¿Dónde está el partido de oposición que no haya sido tildado de comunista por sus oponentes en el poder? ¿Dónde está la oposición que no ha rechazado el reproche del comunismo? Contra los partidos de oposición más avanzados, así como contra sus adversarios reaccionarios. De este hecho resultan dos cosas. Y, todas las potencias europeas ya reconocen que el comunismo es en sí mismo una potencia. 2. Ya es hora de que los comunistas publiquen abiertamente, ante el mundo entero, sus puntos de vista, sus objetivos, sus tendencias y enfrenten este cuento infantil del espectro del comunismo con un manifiesto del propio partido. Con este fin, comunistas de diversas nacionalidades se reunieron en Londres y redactaron el siguiente manifiesto, que se publicará en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. Y, burgueses y proletarios, la historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de la lucha de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro de gremio y oficial, en una palabra, opresor y oprimido, se mantuvieron en constante oposición unos contra otros. Llevaron a cabo una lucha ininterrumpida, ahora oculta, ahora abierta, una lucha que cada vez terminaba, ya sea en una reconstitución revolucionaria de la sociedad en general, o en la ruina común de la sociedad. Clases en competencia. En las primeras épocas de la historia encontramos casi en todas partes una complicada disposición de la sociedad en varios órdenes, una múltiple gradación de rangos sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, caballeros, plebeyos, esclavos, en la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros de gremios, oficiales, aprendices, siervos, en casi todas estas clases, nuevamente, gradaciones subordinadas. La sociedad burguesa moderna que ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal no ha eliminado los antagonismos de clases. No ha hecho más que establecer nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas formas de lucha en lugar de las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, posee, sin embargo, este rasgo distintivo, ha simplificado los antagonismos de clases. La sociedad en su conjunto se divide cada vez más en dos grandes campos hostiles, en dos grandes clases enfrentadas directamente, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la Edad Media surgieron los burgueses autorizados de las primeras ciudades. De estos burgueses se desarrollaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América y el giro del Cabo abrieron nuevos caminos para la burguesía en ascenso. Los mercados de las Indias Orientales y de China, la colonización de América, el comercio con las colonias, el aumento de los medios de cambio y de las mercancías en general, dieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso nunca antes conocido y, por tanto, al elemento revolucionario en la tambaleante sociedad feudal, un rápido desarrollo. El sistema feudal de industria, bajo el cual la producción industrial estaba monopolizada por gremios cerrados, ya no bastaba para satisfacer las crecientes necesidades de los nuevos mercados. El sistema de fabricación tomó su lugar. Los maestros gremiales fueron desplazados a un lado por la clase media manufacturera, la división del trabajo entre los diferentes gremios corporativos desapareció frente a la división del trabajo en cada taller. Mientras tanto, los mercados seguían creciendo y la demanda seguía aumentando. Incluso la fabricación ya no era suficiente.
Entonces, el vapor y la maquinaria revolucionaron la producción industrial. El lugar de la manufactura lo ocupó el gigante de la industria moderna, el lugar de la clase media industrial, los industriales millonarios, los líderes de ejércitos industriales enteros, el burgués moderno. La industria moderna ha establecido el mercado mundial, cuyo camino abrió el camino con el descubrimiento de América. Este mercado ha dado un inmenso desarrollo al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra. Este desarrollo ha reaccionado, en su momento, sobre la extensión de la industria, y a medida que se extendían la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, en la misma proporción se desarrollaba la burguesía, aumentaba su capital y relegaba a un segundo plano todas las clases heredadas de la Edad Media. Vemos, por tanto, como la burguesía moderna es en sí misma el producto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en los modos de producción y de intercambio. Cada paso en el desarrollo de la burguesía fue acompañado por un correspondiente avance político de esa clase. Una clase oprimida bajo el dominio de la nobleza feudal, una asociación armada y autónoma en la comuna medieval, aquí una república urbana independiente, como en Italia y Alemania, allí un tercer estado de la monarquía sujeto a impuestos, como en Francia, y después, en el periodo de fabricación propiamente dicho, sirvió a la monarquía semifeudal o a la absoluta como contrapeso contra nobleza y, de hecho, piedra angular de las grandes monarquías en general, la burguesía ha conquistado por fin, desde el establecimiento de la industria moderna y del mercado mundial, para sí, en el moderno Estado representativo, el dominio político exclusivo. El Ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la burguesía. La burguesía, históricamente, ha desempeñado un papel sumamente revolucionario. La burguesía, allí donde ha logrado imponerse, ha puesto fin a todas las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Ha desgarrado sin piedad los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales, y no ha dejado otro nexo entre hombre y hombre que el puro interés propio, el insensible pago en efectivo. Ha ahogado los éxtasis más celestiales del fervor religioso, del entusiasmo caballeresco, del sentimentalismo filisteo, en el agua helada del cálculo egoísta. Ha convertido el valor personal en valor de cambio y, en lugar de las innumerables e irrenunciables libertades constituidas, ha establecido esa libertad única e inescrupulosa, el libre comercio. En una palabra, por la explotación, velada por ilusiones religiosas y políticas, explotación desnuda, descarada, directa, brutal. La burguesía ha despojado de su aureola todas las ocupaciones hasta ahora honradas y admiradas con reverente temor. Ha convertido al médico, al abogado, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, en sus trabajadores asalariados. La burguesía ha arrancado a la familia su velo sentimental y ha reducido la relación familiar a una mera relación monetaria. La burguesía ha revelado cómo ocurrió que la brutal demostración de vigor en la Edad Media, que tanto admiran los reaccionarios, encontró su complemento adecuado en la más perezosa indolencia. Ha sido el primero en mostrar lo que la actividad del hombre puede lograr. Ha logrado maravillas que superan con creces las pirámides egipcias, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Ha realizado expediciones que eclipsaron todos los éxodos de naciones y cruzadas anteriores. La burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción y, por tanto, las relaciones de producción y, con ellos, todas las relaciones de la sociedad. La conservación de los antiguos modos de producción en forma inalterada fue, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales anteriores.
La revolución constante de la producción, la perturbación ininterrumpida de todas las condiciones sociales, la incertidumbre y la agitación eternas distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones fijas y congeladas, con su serie de prejuicios y opiniones antiguos y venerables, son barridas, y todas las recién formadas se vuelven anticuadas antes de que puedan osificarse. Todo lo sólido se disuelve en el aire, todo lo santo es profanado y el hombre se ve finalmente obligado a afrontar con los sentidos sobrios sus verdaderas condiciones de vida y sus relaciones con los de su especie. La necesidad de un mercado en constante expansión para sus productos persigue a la burguesía por toda la superficie del globo. Debe anidar en todas partes, instalarse en todas partes, establecer conexiones en todas partes. La burguesía, mediante su explotación del mercado mundial, ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo en todos los países. Para gran disgusto de los reaccionarios, ha arrancado de debajo de los pies de la industria el terreno nacional en el que se encontraba. Todas las industrias nacionales antiguas han sido destruidas o están siendo destruidas diariamente. Son desalojados por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión de vida o muerte para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no elaboran materias primas autóctonas, sino materias primas extraídas de las zonas más remotas, industrias cuyos productos se consumen, no solo en casa, sino en todos los rincones del mundo. En lugar de las viejas necesidades, satisfechas con las producciones del país, encontramos nuevas necesidades, que requieren para su satisfacción productos de tierras y climas distantes. En lugar del antiguo aislamiento y autosuficiencia local y nacional, tenemos relaciones en todas direcciones, interdependencia universal de las naciones. Y como en la producción material, también en la producción intelectual. Las creaciones intelectuales de naciones individuales se convierten en propiedad común. La unilateralidad y la estrechez de miras nacionales se vuelven cada vez más imposibles, y de las numerosas literaturas nacionales y locales surge una literatura mundial. La burguesía, mediante el rápido mejoramiento de todos los instrumentos de producción, mediante los inmensamente facilitados medios de comunicación, arrastra a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, a la civilización. Los bajos precios de sus mercancías son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas chinas, con la que obliga a capitular el odio intensamente obstinado de los bárbaros hacia los extranjeros. Obliga a todas las naciones, so pena de extinción, a adoptar el modo de producción burgués, los obliga a introducir entre ellos lo que llama civilización, es decir, a convertirse ellos mismos en burgueses. En una palabra, crea un mundo a su propia imagen. La burguesía ha sometido el país al dominio de las ciudades. Ha creado ciudades enormes, ha aumentado considerablemente la población urbana en comparación con la rural y, así, ha rescatado a una parte considerable de la población de la idiotez de la vida rural. Así como ha hecho que el país dependa de las ciudades, por eso ha hecho que los países bárbaros y semibárbaros dependan de los civilizados, las naciones de campesinos de las naciones de burgueses, el este de Occidente. La burguesía va acabando cada vez más con la dispersión de la población, de los medios de producción y de la propiedad. Ha aglomerado la producción y ha concentrado la propiedad en pocas manos. La consecuencia necesaria de esto fue la centralización política. Provincias independientes, o poco conectadas, con intereses, leyes, gobiernos y sistemas tributarios separados, quedaron agrupadas en una sola nación, con un gobierno, un código de leyes, un interés de clase nacional, una frontera y un arancel aduanero.
La burguesía, durante su dominio de apenas 100 años, ha creado fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones anteriores juntas. La sujeción de las fuerzas de la naturaleza al hombre, la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, la limpieza de continentes enteros para el cultivo, la canalización de ríos, poblaciones enteras evocadas de la tierra, lo que el siglo anterior había siquiera un presentimiento de que tales fuerzas productivas dormían en el regazo del trabajo social. Vemos entonces, los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se construyó la burguesía, se generaron en la sociedad feudal. En una determinada etapa del desarrollo de estos medios de producción y de intercambio, las condiciones bajo las cuales la sociedad feudal producía e intercambiaba, la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad dejaron de ser compatibles con las fuerzas productivas ya desarrolladas, se convirtieron en otros tantos grilletes. Hubo que romperlos en pedazos, fueron reventados en pedazos. En su lugar entró la libre competencia, acompañada de una constitución social y política adaptada a ella, y del dominio económico y político de la clase burguesa. Un movimiento similar está ocurriendo ante nuestros propios ojos. La sociedad burguesa moderna, con sus relaciones de producción, de intercambio y de propiedad, una sociedad que ha creado medios de producción y de intercambio tan gigantescos, es como el hechicero, que ya no es capaz de controlar los poderes del inframundo a quienes ha llamado por sus hechizos. Durante muchas décadas, la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las condiciones modernas de producción, contra las relaciones de propiedad que son las condiciones para la existencia de la burguesía y su dominio. Basta mencionar las crisis comerciales que, con su repetición periódica, ponen a prueba, cada vez más amenazadoramente, la existencia de toda la sociedad burguesa. En estas crisis se destruye periódicamente una gran parte no solo de los productos existentes, sino también de las fuerzas productivas previamente creadas. En estas crisis estalla una epidemia que, en todas las épocas anteriores, habría parecido absurda, la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se encuentra repentinamente de nuevo en un estado de barbarie momentánea, parece como si fuera una hambruna, una guerra universal de devastación había cortado el suministro de todos los medios de subsistencia, la industria y el comercio parecen destruidos. ¿Y por qué? Porque hay demasiada civilización, demasiados medios de subsistencia, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas a disposición de la sociedad ya no tienden a favorecer el desarrollo de las condiciones de propiedad burguesa, por el contrario, se han vuelto demasiado poderosos para las condiciones que los encadenan, y tan pronto como lo superan, introducen el desorden en toda la sociedad burguesa y ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las condiciones de la sociedad burguesa son demasiado estrechas para abarcar la riqueza creada por ellas. ¿Y cómo supera la burguesía estas crisis? Por un lado, la destrucción forzada de una masa de fuerzas productivas, en el otro, por la conquista de nuevos mercados y por la explotación más exhaustiva de los antiguos. Es decir, allanando el camino para crisis más extensas y destructivas y disminuyendo los medios para prevenirlas. Las armas con las que la burguesía derribó el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no solo ha forjado las armas que le acarrean la muerte, también ha creado a los hombres que deben empuñar esas armas, la clase trabajadora moderna, los proletarios. En la medida en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, en la misma proporción se desarrolla el proletariado, la clase obrera moderna,
una clase de trabajadores que viven solo mientras encuentran trabajo, y que encuentran trabajo solo mientras su trabajo aumente el capital. Estos trabajadores, que deben venderse por partes, son una mercancía, como cualquier otro artículo de comercio, y, por consiguiente, están expuestos a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. A causa del uso extensivo de la maquinaria y de la división del trabajo, el trabajo de los proletarios ha perdido todo carácter individual y, por consiguiente, todo encanto para el trabajador. Se convierte en un apéndice de la máquina, y solo se le exige la habilidad más simple, más monótona y más fácil de adquirir. Por tanto, el coste de producción de un trabajador se limita, casi por completo, a los medios de subsistencia que necesita para su mantenimiento y la propagación de su raza. Pero el precio de una mercancía, y por tanto también del trabajo, es igual a su coste de producción. En proporción, por lo tanto, a medida que aumenta la repulsividad del trabajo, el salario disminuye. Es más, a medida que aumenta el uso de la maquinaria y la división del trabajo, en la misma proporción aumenta también la carga del trabajo, ya sea por la prolongación de las horas de trabajo, por el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado o por el aumento de la velocidad del trabajo. La maquinaria, etc. La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. Masas de trabajadores, hacinados en la fábrica, están organizados como soldados. Como soldados rasos del ejército industrial, están bajo el mando de una jerarquía perfecta de oficiales y sargentos. No solo son esclavos de la clase burguesa y del Estado burgués, están esclavizados día y hora por la máquina, por el supervisor y, sobre todo, por el propio fabricante burgués individual. Cuanto más abiertamente este despotismo proclama que la ganancia es su fin y objetivo, más mezquino, más odioso y más amargo es. Cuanto menor es la habilidad y el esfuerzo de fuerza que implica el trabajo manual, en otras palabras, cuanto más se desarrolla la industria moderna, más se reemplaza el trabajo de los hombres por el de las mujeres. Las diferencias de edad y sexo ya no tienen ninguna validez social distintiva para la clase trabajadora. Todos son instrumentos de trabajo, más o menos costosos de utilizar, según su edad y sexo. Tan pronto como termina la explotación del trabajador por parte del fabricante, hasta el punto de que éste recibe su salario en efectivo, es atacado por los demás sectores de la burguesía, el terrateniente, el comerciante, el prestamista, etc. Los estratos bajos de la clase media, los pequeños comerciantes, los tenderos, los comerciantes jubilados en general, los artesanos y los campesinos, se hunden gradualmente en el proletariado, en parte porque su diminuto capital no es suficiente para la escala en la que se lleva a cabo la industria moderna. Y se ve sumergido en la competencia con los grandes capitalistas, en parte porque sus habilidades especializadas quedan inútiles debido a los nuevos métodos de producción. Así, el proletariado se recluta entre todas las clases de la población. El proletariado pasa por varias etapas de desarrollo. Con su nacimiento comienza su lucha con la burguesía. Al principio la lucha la llevan a cabo los trabajadores individuales, luego los trabajadores de una fábrica, luego los operadores de un sector, en una localidad, contra el burgués individual que los explota directamente. Dirigen sus ataques no contra las condiciones burguesas de producción, sino contra los propios instrumentos de producción, destruyen mercancías importadas que compiten con su trabajo, destrozan maquinaria, incendian fábricas, intentan restaurar por la fuerza el estatus desaparecido del trabajador de la Edad Media. En esta etapa los trabajadores constituyen todavía una masa incoherente esparcida por todo el país y desintegrada por la competencia mutua.
Si en algún lugar se unen para formar cuerpos más compactos, esto no es todavía consecuencia de su propia unión activa, sino de la unión de la burguesía, clase que, para alcanzar sus propios fines políticos, se ve obligada a poner en pie a todo el proletariado. Movimiento, y además todavía, por un tiempo, es capaz de hacerlo. Por lo tanto, en esta etapa los proletarios no luchan contra sus enemigos, sino los enemigos de sus enemigos, los restos de la monarquía absoluta, los terratenientes, los burgueses no industriales, la pequeña burguesía. Así, todo el movimiento histórico se concentra en manos de la burguesía, cada victoria así obtenida es una victoria de la burguesía. Pero con el desarrollo de la industria el proletariado no solo aumenta en número, se concentra en masas mayores, su fuerza crece y siente más esa fuerza. Los diversos intereses y condiciones de vida dentro de las filas del proletariado están cada vez más igualados a medida que la maquinaria borra todas las distinciones del trabajo y reduce en casi todas partes los salarios al mismo nivel bajo. La creciente competencia entre los burgueses y las crisis comerciales resultantes hacen que los salarios de los trabajadores fluctúen cada vez más. El incesante perfeccionamiento de la maquinaria, que se desarrolla cada vez más rápidamente, hace que su sustento sea cada vez más precario. Los choques entre trabajadores individuales y burgueses individuales toman cada vez más el carácter de choques entre dos clases. Entonces los trabajadores comienzan a formar combinaciones, sindicatos, contra los burgueses, se agrupan para mantener el nivel de los salarios. Fundaron asociaciones permanentes para prever de antemano estas revueltas ocasionales. Aquí y allá la contienda estalla en disturbios. De vez en cuando los trabajadores salen victoriosos, pero solo por un tiempo. El verdadero fruto de sus batallas no reside en el resultado inmediato, sino en la unión cada vez mayor de los trabajadores. Este sindicato se ve favorecido por los mejores medios de comunicación creados por la industria moderna y que ponen en contacto a los trabajadores de diferentes localidades entre sí. Precisamente este contacto era necesario para centralizar las numerosas luchas locales, todas del mismo carácter, en una lucha nacional entre clases. Pero toda lucha de clases es una lucha política. Y esa unión, para la cual los burgueses de la Edad Media, con sus miserables carreteras, necesitaron siglos, los proletarios modernos, gracias a los ferrocarriles, la logran en unos pocos años. Esta organización de los proletarios en clase y, por consiguiente, en partido político, se ve continuamente perturbada por la competencia entre los propios trabajadores. Pero siempre vuelve a surgir, más fuerte, más firme, más poderoso. Obliga al reconocimiento legislativo de los intereses particulares de los trabajadores, aprovechando las divisiones entre la propia burguesía. Así fue aprobada la ley de las 10 horas en Inglaterra. En conjunto, los choques entre las clases de la vieja sociedad favorecen, en muchos sentidos, el curso del desarrollo del proletariado. La burguesía se encuentra envuelta en una batalla constante. Al principio con la aristocracia, más tarde, con aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses se han vuelto antagónicos al progreso de la industria, en todo momento, con la burguesía de países extranjeros. En todas estas batallas se ve obligado a apelar al proletariado, a pedirle ayuda y, así, a arrastrarlo a la arena política. La propia burguesía, por tanto, proporciona al proletariado sus propios instrumentos de educación política y general, es decir, le proporciona armas para luchar contra la burguesía. Además, como ya hemos visto, sectores enteros de las clases dominantes se ven precipitados al proletariado por el avance de la industria o, al menos, sus condiciones de existencia están amenazadas.
Estos también proporcionan al proletariado nuevos elementos de ilustración y progreso. Finalmente, en tiempos en que la lucha de clases se acerca a la hora decisiva, el proceso de disolución que se está produciendo dentro de la clase dominante, de hecho dentro de toda la sociedad, adquiere un carácter tan violento y flagrante que un pequeño sector de la clase dominante corta el paso a la deriva y se une a la clase revolucionaria, la clase que tiene el futuro en sus manos. Por lo tanto, al igual que en un periodo anterior, una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, así ahora una parte de la burguesía se pasa al proletariado y, en particular, una parte de los ideólogos burgueses, que se han elevado al nivel de comprender teóricamente el movimiento histórico como un entero. De todas las clases que hoy se enfrentan a la burguesía, solo el proletariado es una clase realmente revolucionaria. Las otras clases decaen y finalmente desaparecen ante la industria moderna. El proletariado es su producto especial y esencial. La baja clase media, el pequeño fabricante, el comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos luchan contra la burguesía, para salvar de la extinción su existencia como fracciones de la clase media. Por tanto, no son revolucionarios, sino conservadores. Es más, son reaccionarios, porque intentan hacer retroceder la rueda de la historia. Si por casualidad son revolucionarios, lo son solo en vista de su inminente paso al proletariado, por lo que no defienden sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, abandonan su propio punto de vista para situarse en el del proletariado. La clase peligrosa, la escoria social, esa masa pasivamente podrida desechada por las capas más bajas de la vieja sociedad, puede, aquí y allá, ser arrastrada al movimiento por una revolución proletaria. Sus condiciones de vida, sin embargo, lo preparan mucho más para el papel de instrumento sobornado de intriga reaccionaria. En las condiciones del proletariado, las de la vieja sociedad en general ya están prácticamente hundidas. El proletario no tiene propiedad, sus relaciones con su mujer y sus hijos ya no tienen nada que ver con las relaciones familiares burguesas, el trabajo industrial moderno, la sujeción moderna al capital. Lo mismo en Inglaterra que en Francia, en América como en Alemania, lo han despojado de todo rastro de carácter nacional. El derecho, la moral, la religión, son para él otros tantos prejuicios burgueses, detrás de los cuales se esconden al acecho otros tantos intereses burgueses. Todas las clases precedentes que obtuvieron la ventaja buscaron fortalecer su estatus ya adquirido sometiendo a la sociedad en general a sus condiciones de apropiación. Los proletarios no pueden convertirse en dueños de las fuerzas productivas de la sociedad, excepto aboliendo su propio modo de apropiación anterior y, por tanto, también cualquier otro modo de apropiación anterior. No tienen nada propio que asegurar y fortalecer. Su misión es destruir todas las garantías y seguros anteriores de la propiedad individual. Todos los movimientos históricos anteriores fueron movimientos de minorías o en interés de minorías. El movimiento proletario es el movimiento consciente e independiente de la inmensa mayoría, en interés de la inmensa mayoría. El proletariado, el estrato más bajo de nuestra sociedad actual, no puede moverse, no puede levantarse sin que todos los estratos superiores de la sociedad oficial salten por los aires. Aunque no en el fondo, sí en la forma, la lucha del proletariado contra la burguesía es al principio una lucha nacional. Naturalmente, el proletariado de cada país debe, en primer lugar, arreglar las cosas con su propia burguesía. Al describir las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido la guerra civil más o menos velada que se libra en la sociedad existente, hasta el punto en que esa guerra estalla en una revolución abierta y en el que se produce el derrocamiento violento de la burguesía. La base para el dominio del proletariado.
Hasta ahora, toda forma de sociedad se ha basado, como ya hemos visto, en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Pero para oprimir a una clase, es necesario asegurarle ciertas condiciones bajo las cuales pueda, al menos, continuar su existencia servil. El siervo, en el periodo de la servidumbre, se elevó a miembro de la comuna, del mismo modo que el pequeño burgués, bajo el yugo del absolutismo feudal, logró convertirse en burgués. El trabajador moderno, por el contrario, en lugar de crecer con el progreso de la industria, se hunde cada vez más por debajo de las condiciones de existencia de su propia clase. Se vuelve pobre y el pauperismo se desarrolla más rápidamente que la población y la riqueza. Y aquí se hace evidente que la burguesía ya no es apta para ser la clase dominante en la sociedad e imponer sus condiciones de existencia a la sociedad como ley suprema. Es incapaz de gobernar porque es incapaz de asegurar una existencia a su esclavo dentro de su esclavitud. Porque no puede evitar dejarlo hundirse en tal estado que tiene que alimentarlo, en lugar de ser alimentada por él. La sociedad ya no puede vivir bajo esta burguesía, es decir, su existencia ya no es compatible con la sociedad. La condición esencial para la existencia y el dominio de la clase burguesa es la formación y el aumento del capital. La condición para el capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado se basa exclusivamente en la competencia entre los trabajadores. El avance de la industria, cuyo promotor involuntario es la burguesía, reemplaza el aislamiento de los trabajadores, debido a la competencia, por su combinación revolucionaria, debido a la asociación. Por lo tanto, el desarrollo de la industria moderna corta bajo sus pies la base misma sobre la cual la burguesía produce y se apropia de los productos. Por lo tanto, lo que la burguesía produce sobre todo son sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. 2. Proletarios y comunistas. ¿Qué relación mantienen los comunistas con el proletario en su conjunto? Los comunistas no forman un partido separado que se oponga a otros partidos de la clase trabajadora. No tienen intereses separados de los del proletariado en su conjunto. No establecen ningún principio sectario propio mediante el cual moldear el movimiento proletario. Los comunistas se distinguen de los demás partidos obreros solo por esto: 1. En las luchas nacionales de los proletarios de los diferentes países, señalan y ponen en primer plano los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de toda nacionalidad. 2. En las distintas etapas de desarrollo por las que debe pasar la lucha de la clase obrera contra la burguesía, ellos siempre y en todas partes representan los intereses del movimiento en su conjunto. Los comunistas, por tanto, son, por un lado, prácticamente el sector más avanzado y decidido de los partidos obreros de todos los países, el sector que impulsa a todos los demás. Por otra parte, teóricamente, tienen sobre la gran masa del proletariado la ventaja de comprender claramente la línea de marcha, las condiciones y los resultados generales finales del movimiento proletario. El objetivo inmediato del comunista es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios: formación del proletariado en clase, derrocamiento de la supremacía burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Las conclusiones teóricas de los comunistas no se basan de ninguna manera en ideas o principios que hayan sido inventados o descubiertos por tal o cual aspirante a reformador universal. Simplemente expresan, en términos generales, relaciones reales que surgen de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se desarrolla ante nuestros propios ojos. La abolición de las relaciones de propiedad existentes no es en absoluto un rasgo distintivo del comunismo. Todas las relaciones de propiedad en el pasado han estado continuamente sujetas a cambios históricos como consecuencia del cambio en las condiciones históricas.
La Revolución Francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en favor de la propiedad burguesa. El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Pero la propiedad privada burguesa moderna es la expresión final y más completa del sistema de producción y apropiación de productos, que se basa en los antagonismos de clases, en la explotación de muchos por unos pocos. En este sentido, la teoría de los comunistas puede resumirse en una sola frase: abolición de la propiedad privada. A nosotros, los comunistas, se nos ha reprochado el deseo de abolir el derecho a adquirir personalmente la propiedad como fruto del propio trabajo del hombre, cuya propiedad se supone que es la base de toda libertad, actividad e independencia personal. Propiedad ganada con esfuerzo, adquirida por uno mismo. ¿Se refiere usted a la propiedad del pequeño artesano y del pequeño campesino, forma de propiedad que precedió a la forma burguesa? No hay necesidad de abolir eso. El desarrollo de la industria ya la ha destruido en gran medida y sigue destruyéndola cada día. ¿O te refieres a la propiedad privada burguesa moderna? ¿Pero crea el trabajo asalariado alguna propiedad para el trabajador? No un poco. Crea capital, es decir, ese tipo de propiedad que explota el trabajo asalariado y que no puede aumentar excepto a condición de engendrar una nueva oferta de trabajo asalariado para una nueva explotación. La propiedad, en su forma actual, se basa en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examinemos ambos lados de este antagonismo. Ser capitalista significa tener no solo un estatus puramente personal, sino también social en la producción. El capital es un producto colectivo, y solo mediante la acción unida de muchos miembros, es más, en última instancia, solo mediante la acción unida de todos los miembros de la sociedad, puede ponerse en movimiento. El capital, por tanto, no es un poder personal, es un poder social. Por lo tanto, cuando el capital se convierte en propiedad común, en propiedad de todos los miembros de la sociedad, la propiedad personal no se transforma por ello en propiedad social. Lo único que cambia es el carácter social de la propiedad. Pierde su carácter de clase. Tomemos ahora el trabajo asalariado. El precio medio del trabajo asalariado es el salario mínimo, es decir, la cantidad de medios de subsistencia absolutamente necesaria para la mera existencia como trabajador. Que, por tanto, el asalariado se apropia mediante su trabajo, basta simplemente para prolongar y reproducir una existencia desnuda. De ninguna manera pretendemos abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo, una apropiación que se hace para el mantenimiento y la reproducción de la vida humana, y que no deja excedente para controlar el trabajo de otros. Lo único que queremos eliminar es el carácter miserable de esta apropiación, bajo la cual el trabajador vive simplemente para aumentar el capital y solo se le permite vivir en la medida en que el interés de la clase dominante lo requiera. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un medio para aumentar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio para ampliar, enriquecer y promover la existencia del trabajador. Por lo tanto, en la sociedad burguesa el pasado domina el presente, en la sociedad comunista, el presente domina el pasado. En la sociedad burguesa el capital es independiente y tiene individualidad, mientras que la persona viva es dependiente y no tiene individualidad. Y los burgueses llaman a la abolición de este estado de cosas abolición de la individualidad y de la libertad. Y con razón. Sin duda, el objetivo es la abolición de la individualidad burguesa, de la independencia burguesa y de la libertad burguesa. Por libertad se entiende, en las actuales condiciones burguesas de producción, el libre comercio, la libre compra y venta.
Pero si desaparece la compra y la venta, también desaparece la compra y la venta libres. Este discurso sobre la libre compra y venta, y todas las demás palabras valientes de nuestra burguesía sobre la libertad en general, solo tienen algún significado en comparación con la compra y venta restringidas. Con los comerciantes encadenados de la Edad Media, pero no tienen significado cuando se oponen a la abolición comunista de la compra y venta, de las condiciones burguesas de producción y de la burguesía misma. ¿Está usted horrorizado ante nuestra intención de acabar con la propiedad privada? Pero en la sociedad actual, la propiedad privada ya está eliminada para 9/10 partes de la población. Su existencia para unos pocos se debe únicamente a su inexistencia en manos de esas 9/10 partes. Nos reprochas, por tanto, que pretendamos suprimir una forma de propiedad cuya condición necesaria para su existencia es la inexistencia de propiedad alguna para la inmensa mayoría de la sociedad. En una palabra, nos reprocha que pretendamos acabar con su propiedad. Precisamente así. Eso es justo lo que pretendemos. Desde el momento en que el trabajo ya no puede convertirse en capital, dinero o renta, en un poder social susceptible de ser monopolizado, es decir, desde el momento en que la propiedad individual ya no puede transformarse en propiedad burguesa, en capital, a partir de ese momento dices que la individualidad se desvanece. Por lo tanto, debéis confesar que por individuo no entendéis otra persona que el burgués, que el propietario de propiedad de clase media. De hecho, esta persona debe ser eliminada del camino y volverse imposible. El comunismo no priva a ningún hombre del poder de apropiarse de los productos de la sociedad, lo único que hace es privarlo del poder de subyugar el trabajo de otros mediante tal apropiación. Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesará todo trabajo y nos invadirá la pereza universal. De acuerdo a esto, hace tiempo que la sociedad burguesa debería haberse hundido por pura ociosidad, porque aquellos de sus miembros que trabajan, no adquieren nada, y los que adquieren algo, no trabajan. Toda esta objeción no es más que otra expresión de la tautología, que ya no puede haber trabajo asalariado cuando ya no hay capital. Todas las objeciones formuladas contra el modo comunista de producir y apropiarse de productos materiales han sido formuladas, de la misma manera, contra los modos comunistas de producir y apropiarse de productos intelectuales. Así como para el burgués la desaparición de la propiedad de clase es la desaparición de la producción misma, la desaparición de la cultura de clase es para él idéntica a la desaparición de toda cultura. Esa cultura, cuya pérdida lamenta, es, para la enorme mayoría, un mero entrenamiento para actuar como una máquina. Pero no discutan con nosotros mientras apliquen, a nuestra pretendida abolición de la propiedad burguesa, el estándar de sus nociones burguesas de libertad, cultura, derecho, etc. Sus mismas ideas no son más que la consecuencia de las condiciones de su producción burguesa. Y la propiedad burguesa, del mismo modo que vuestra jurisprudencia no es más que la voluntad de vuestra clase convertida en ley para todos. Una voluntad cuyo carácter esencial y dirección están determinados por las condiciones económicas de existencia de vuestra clase. La idea errónea y egoísta que os induce a transformar en leyes eternas de la naturaleza y de la razón las formas sociales que surgen de vuestro actual modo de producción y forma de propiedad. Relaciones históricas que surgen y desaparecen en el progreso de la producción, esta idea errónea la compartéis con todos. Clase dirigente que os ha precedido. Lo que ves claramente en el caso de la propiedad antigua, lo que admites en el caso de la propiedad feudal, por supuesto te está prohibido admitirlo en el caso de tu propia forma de propiedad burguesa. Abolición de la familia. Incluso los más radicales estallan ante esta infame propuesta de los comunistas. ¿Sobre qué fundamento se basa la familia actual,
la familia burguesa. Sobre el capital, sobre la ganancia privada. En su forma completamente desarrollada, esta familia solo existe entre la burguesía. Pero este estado de cosas encuentra su complemento en la práctica ausencia de familia entre los proletarios y en la prostitución pública. La familia burguesa desaparecerá naturalmente cuando desaparezca su complemento, y ambas desaparecerán con la desaparición del capital. ¿Nos acusa de querer detener la explotación de los niños por parte de sus padres? De este crimen nos declaramos culpables. Pero, dirán ustedes, destruimos las relaciones más sagradas cuando reemplazamos la educación doméstica por la social. ¿Y tu educación? ¿No es eso también social y está determinado por las condiciones sociales en las que se educa, por la intervención, directa o indirecta, de la sociedad, a través de las escuelas, etc.? Los comunistas no han inventado la intervención de la sociedad en la educación, lo único que hacen es alterar el carácter de esa intervención y rescatar la educación de la influencia de la clase dominante. Las palabrerías burguesas sobre la familia y la educación, sobre la sagrada relación entre padres e hijos, se vuelven tanto más repugnantes cuanto más, por la acción de la industria moderna, se rompen todos los lazos familiares entre los proletarios y sus hijos transformados en simples artículos de comercio e instrumentos de trabajo. Pero ustedes, los comunistas, introducirían una comunidad de mujeres, grita a coro toda la burguesía. El burgués ve en su esposa un mero instrumento de producción. Oye que los instrumentos de producción deben ser explotados en común y, naturalmente, no puede llegar a otra conclusión que la de que la suerte de ser común a todos recaerá también en las mujeres. Ni siquiera tiene la menor sospecha de que de lo que se trata realmente es de eliminar el estatus de las mujeres como meros instrumentos de producción. Por lo demás, nada es más ridículo que la virtuosa indignación de nuestros burgueses contra la comunidad de mujeres que, según pretenden, deben establecer abierta y oficialmente los comunistas. Los comunistas no tienen necesidad de introducir una comunidad de mujeres, ha existido casi desde tiempos inmemoriales. Nuestros burgueses, no contentos con tener a su disposición las mujeres y las hijas de sus proletarios, por no hablar de las vulgares prostitutas, encuentran el mayor placer en seducir a sus respectivas mujeres. El matrimonio burgués es en realidad un sistema de esposas en común y, por lo tanto, a lo sumo lo que se podría reprochar a los comunistas es que desean introducir, en sustitución de una hipócritamente disimulada, una comunidad de mujeres abiertamente legalizada. Por lo demás, es evidente que la abolición del actual sistema de producción debe traer consigo la abolición de la comunidad de mujeres que surge de ese sistema, es decir, de la prostitución tanto pública como privada. A los comunistas se les reprocha además el deseo de abolir los países y las nacionalidades. Los trabajadores no tienen patria. No podemos quitarles lo que no tienen. Dado que el proletariado debe ante todo adquirir la supremacía política, debe convertirse en clase dirigente de la nación, debe constituirse en nación, el mismo es, hasta ahora, nacional, aunque no en el sentido burgués de la palabra. Las diferencias nacionales y los antagonismos entre los pueblos se desvanecen cada día más debido al desarrollo de la burguesía, a la libertad de comercio, al mercado mundial, a la uniformidad en el modo de producción y en las condiciones de vida correspondientes. La supremacía del proletariado hará que desaparezcan aún más rápidamente. La acción unida, al menos de los principales países civilizados, es una de las primeras condiciones para la emancipación del proletariado. En la medida en que se ponga fin a la explotación de un individuo por otro, también se pondrá fin a la explotación de una nación por otra.
En la medida en que desaparezca el antagonismo entre las clases dentro de la nación, la hostilidad de una nación hacia otra llegará a su fin. Las acusaciones contra el comunismo formuladas desde un punto de vista religioso, filosófico y, en general, ideológico, no merecen un examen serio. Se requiere una intuición profunda para comprender que las ideas, puntos de vista y concepciones del hombre, en una palabra, la conciencia del hombre, cambian con cada cambio en las condiciones de su existencia material, en sus relaciones sociales y en su vida social. ¿Qué más prueba la historia de las ideas? ¿Que la producción intelectual cambia de carácter en proporción a la producción material? Las ideas dominantes de cada época siempre han sido las ideas de su clase dominante. Cuando la gente habla de ideas que revolucionan la sociedad, no hacen más que expresar el hecho de que dentro de la vieja sociedad se han creado los elementos de una nueva y que la disolución de las viejas ideas va a la par con la disolución de las viejas condiciones de existencia. Cuando el mundo antiguo estaba en sus últimos estertores, las religiones antiguas fueron superadas por el cristianismo. Cuando las ideas cristianas sucumbieron en el siglo XVIII a las ideas racionalistas, la sociedad feudal libró una batalla a muerte con la entonces burguesía revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y libertad de conciencia simplemente dieron expresión al dominio de la libre competencia dentro del dominio del conocimiento. Sin duda, se dirá, las ideas religiosas, morales, filosóficas y jurídicas han sido modificadas en el curso del desarrollo histórico. Pero la religión, la filosofía moral, las ciencias políticas y el derecho sobrevivieron constantemente a este cambio. Hay, además, verdades eternas, como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todos los estados de la sociedad. Pero el comunismo suprime las verdades eternas, suprime toda religión y toda moral, en lugar de constituirlas sobre una nueva base, por lo tanto actúa en contradicción con toda la experiencia histórica pasada. ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de toda sociedad pasada ha consistido en el desarrollo de antagonismos de clases, antagonismos que asumieron diferentes formas en diferentes épocas. Pero cualquiera que sea la forma que hayan adoptado, un hecho es común a todas las épocas pasadas, a saber, no es de extrañar, entonces, que la conciencia social de épocas pasadas, a pesar de toda la multiplicidad y variedad que muestra, se mueva dentro de ciertas formas comunes, o ideas generales, que no pueden desaparecer por completo excepto con la desaparición total de los antagonismos de clase. La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales, no es de extrañar que su desarrollo implique la ruptura más radical con las ideas tradicionales. Pero acabemos con las objeciones burguesas al comunismo. Hemos visto anteriormente que el primer paso en la revolución de la clase trabajadora es elevar al proletariado a la posición de gobernar para ganar la batalla de la democracia. El proletariado utilizará su supremacía política para arrebatar gradualmente todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y aumentar el total de fuerzas productivas lo más rápidamente posible. Por supuesto, al principio esto solo puede lograrse mediante ataques despóticos a los derechos de propiedad y a las condiciones de producción burguesas, por lo tanto, mediante medidas que parecen económicamente insuficientes e insostenibles, pero que, en el curso del movimiento, se superan a sí mismas, requieren mayores avances en el viejo orden social y son inevitables como medio para revolucionar completamente el modo de producción. Por supuesto, estas medidas serán diferentes en diferentes países. Sin embargo, en los países más avanzados, lo siguiente será de aplicación bastante general.
1. Abolición de la propiedad de la tierra y aplicación de todas las rentas de la tierra a fines públicos. 2. Un fuerte impuesto sobre la renta progresivo o graduado. 3. Abolición de todo derecho de herencia. 4. Confiscación de los bienes de todos los emigrantes y rebeldes. 5. Centralización del crédito en manos del Estado, mediante un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. 6. Centralización de los medios de comunicación y transporte en manos del Estado. 7. Ampliación de fábricas e instrumentos de producción de propiedad del Estado, la puesta en cultivo de tierras baldías y el mejoramiento del suelo en general de acuerdo con un plan común. 8. Igual responsabilidad de todos ante el trabajo. Establecimiento de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. 9. Combinación de agricultura con industrias manufactureras, abolición gradual de la distinción entre ciudad y campo, por una distribución más equitativa de la población en el país. 10. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. Abolición del trabajo infantil en las fábricas en su forma actual. Combinación de educación con producción industrial, etcétera, etcétera. Cuando, en el curso del desarrollo, las distinciones de clases hayan desaparecido y toda la producción se haya concentrado en manos de una vasta asociación de toda la nación, el poder público perderá su carácter político. El poder político, propiamente dicho, es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Si el proletariado, durante su lucha contra la burguesía, se ve obligado, por la fuerza de las circunstancias, a organizarse como clase, si, mediante una revolución, se convierte en clase dominante y, como tal, barre por la fuerza a las viejas condiciones de producción, entonces, junto con estas condiciones, habrá barrido las condiciones para la existencia de antagonismos de clase y de clases en general, y con ello habrá abolido su propia supremacía como clase. En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y antagonismos de clase, tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. Free, Literatura Socialista y Comunista 1. Socialismo reaccionario-a, socialismo feudal. Debido a su posición histórica, la vocación de las aristocracias de Francia e Inglaterra fue escribir panfletos contra la sociedad burguesa moderna. En la Revolución Francesa de julio de 1830 y en la agitación reformista inglesa, estas aristocracias sucumbieron nuevamente ante el odioso advenedizo. Desde entonces, una contienda política seria estaba completamente fuera de discusión. Solo una batalla literaria seguía siendo posible. Pero incluso en el ámbito de la literatura los viejos gritos del periodo de la Restauración se habían vuelto imposibles. Para despertar simpatías, la aristocracia se vio obligada a perder de vista, aparentemente, sus propios intereses, y a formular su acusación contra la burguesía únicamente en interés de la clase obrera explotada. Así, la aristocracia se vengó cantando satirizaciones a su nuevo amo y susurrándole al oído siniestras profecías de una catástrofe venidera. Así surgió el socialismo feudal, mitad lamento, mitad satirización, mitad eco del pasado, mitad amenaza del futuro, a veces, con su crítica amarga, ingeniosa e incisiva, que golpea a la burguesía hasta lo más profundo del corazón, pero siempre ridículo en su efecto, por una incapacidad total para comprender la marcha de la historia moderna. La aristocracia, para atraer al pueblo, agitaba al frente la bolsa de limosnas proletaria a modo de pancarta. Pero el pueblo, cuántas veces se unía a ellos, veía en sus cuartos traseros los viejos escudos feudales y desertaba entre risas ruidosas e irreverentes.
Un sector de los legitimistas franceses y de la joven Inglaterra ofrecieron este espectáculo. Al señalar que su modo de explotación era diferente al de la burguesía, los feudales olvidan que explotaron en circunstancias y condiciones que eran muy diferentes y que ahora son anticuadas. Al demostrar que, bajo su gobierno, el proletariado moderno nunca existió, olvidan que la burguesía moderna es la hija necesaria de su propia forma de sociedad. Para el resto, ocultan tan poco el carácter reaccionario de sus críticas que su principal acusación contra la burguesía equivale a la siguiente: que bajo el régimen burgués se está desarrollando una clase destinada a cortar de raíz y de ramas el viejo orden de la sociedad. Lo que reprochan a la burguesía no es tanto que cree un proletariado, sino que crea un proletariado revolucionario. Por lo tanto, en la práctica política se suman a todas las medidas coercitivas contra la clase trabajadora, y en la vida ordinaria, a pesar de sus frases altisonantes, se rebajan a recoger las manzanas de oro caídas del árbol de la industria y a trocar la verdad, el amor y el honor por el tráfico de lana, azúcar de remolacha y aguardiente de patata. Así como el párroco siempre ha ido de la mano del terrateniente, también lo ha hecho el socialismo clerical con el socialismo feudal. Nada es más fácil que darle al ascetismo cristiano un matiz socialista. No ha declamado el cristianismo contra la propiedad privada, contra el matrimonio, contra el Estado. No ha predicado en lugar de estos, la caridad y la pobreza, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la Iglesia Madre. El socialismo cristiano no es más que el agua bendita con la que el sacerdote consagra los ardores del corazón del aristócrata. _B. Socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal no fue la única clase arruinada por la burguesía, ni la única clase cuyas condiciones de existencia sufrieron y perecieron en la atmósfera de la sociedad burguesa moderna. Los burgueses medievales y los pequeños propietarios campesinos fueron los precursores de la burguesía moderna. En los países poco desarrollados industrial y comercialmente, estas dos clases todavía vegetan al lado de la burguesía en ascenso. En los países donde la civilización moderna se ha desarrollado plenamente, se ha formado una nueva clase de pequeño burguesía, que fluctúa entre el proletariado y la burguesía y se renueva constantemente como parte complementaria de la sociedad burguesa. Sin embargo, los miembros individuales de esta clase son constantemente arrojados al proletariado por la acción de la competencia y, a medida que se desarrolla la industria moderna, incluso ven acercarse el momento en que desaparecerán por completo como sector independiente de la sociedad moderna, para convertirse en un sector independiente. Ser reemplazados, en las manufacturas, la agricultura y el comercio, por capataces, alguaciles y tenderos. En países como Francia, donde los campesinos constituyen mucho más de la mitad de la población, era natural que los escritores que estaban del lado del proletariado contra la burguesía utilizaran, en su crítica del régimen burgués, el estándar de los campesinos y de los pequeños burgueses y, desde el punto de vista de estas clases intermedias, tomaran el garrote de la clase obrera. Clase. Así surgió el socialismo pequeño burgués. Sismondi fue el director de esta escuela, no solo en Francia sino también en Inglaterra. Esta escuela de socialismo analizó con gran agudeza las contradicciones en las condiciones de producción moderna. Puso al descubierto las hipócritas disculpas de los economistas. Demostró, de manera indiscutible, los efectos desastrosos de la maquinaria y la división del trabajo, la concentración de capital y tierra en unas pocas manos, sobreproducción y crisis. Señaló la inevitable ruina de los pequeñoburgueses y campesinos, la miseria del proletariado, la anarquía en la producción, las flagrantes desigualdades en la distribución de la riqueza,
La guerra industrial de exterminio entre naciones, la disolución de viejos vínculos morales, de las viejas relaciones familiares, de las viejas nacionalidades. Sin embargo, en sus objetivos positivos, esta forma de socialismo aspira a restaurar los viejos medios de producción y de intercambio, y con ellos las viejas relaciones de propiedad y la vieja sociedad, o a restringir los modernos medios de producción y de intercambio, dentro de sus fronteras. El marco de las antiguas relaciones de propiedad que han sido, y estaban destinadas a ser, explotadas por esos medios. En cualquier caso, es a la vez reaccionario y utópico. Sus últimas palabras son: gremios corporativos para la manufactura, relaciones patriarcales en la agricultura. En última instancia, cuando los obstinados hechos históricos dispersaron todos los efectos embriagadores del autoengaño, esta forma de socialismo terminó en un miserable ataque de tristeza. _C. Socialismo alemano verdadero. La literatura socialista y comunista de Francia, una literatura que se originó bajo la presión de una burguesía en el poder, y que fue la expresión de la lucha contra este poder, fue introducida en Alemania en un momento en que la burguesía, en ese país, acababa de comenzar su lucha contra el absolutismo feudal. Los filósofos, los aspirantes a filósofos y los beaux esprits alemanes se apoderaron con entusiasmo de esta literatura, olvidando solo que cuando estos escritos emigraron de Francia a Alemania, las condiciones sociales francesas no habían emigrado junto con ellos. En contacto con las condiciones sociales alemanas, esta literatura francesa perdió todo su significado práctico inmediato y asumió un aspecto puramente literario. De este modo, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, las exigencias de la primera revolución francesa no eran más que las exigencias de la razón práctica en general, y la expresión de la voluntad de la burguesía revolucionaria francesa significaba a sus ojos la ley de la voluntad pura. De la voluntad como debía ser, de la verdadera voluntad humana en general. El mundo de los literatos alemanes consistía únicamente en armonizar las nuevas ideas francesas con su antigua conciencia filosófica, o más bien en anexar las ideas francesas sin abandonar su propio punto de vista filosófico. Esta anexión se produjo del mismo modo en que se apropia una lengua extranjera, es decir, mediante la traducción. Es bien sabido cómo los monjes escribieron vidas tontas de santos católicos sobre los manuscritos en los que se habían escrito las obras clásicas del antiguo paganismo. Los literatos alemanes invirtieron este proceso con la literatura profana francesa. Escribieron sus disparates filosóficos bajo el original francés. Por ejemplo, debajo de la crítica francesa a las funciones económicas del dinero, escribieron enajenación de la humanidad, y debajo de la crítica francesa al Estado burgués escribieron destronamiento de la categoría del general, y así sucesivamente. La introducción de estas frases filosóficas detrás de las críticas históricas francesas las denominaron filosofía de la acción, verdadero socialismo, ciencia alemana del socialismo, fundamento filosófico del socialismo, etc. La literatura socialista y comunista francesa quedó así completamente castrada. Y, desde que dejó en manos de los alemanes de expresar la lucha de una clase contra la otra, se sentía consciente de haber superado la unilateralidad francesa y de representar, no las verdaderas exigencias, sino las exigencias de la verdad, no los intereses del proletariado, sino los intereses de la naturaleza humana, del hombre en general, que no pertenece a ninguna clase, no tiene realidad, que existe solo en el brumoso reino de la fantasía filosófica. Este socialismo alemán, que se tomaba tan seria y solemnemente su tarea escolar y exaltaba sus pobres valores de forma tan charlatana, fue perdiendo poco a poco su pedante inocencia.
La lucha de la burguesía alemana, y especialmente de la prusiana, contra la aristocracia feudal y la monarquía absoluta, es decir, el movimiento liberal, se hizo más encarnizada. Con esto se ofrecía al verdadero socialismo la tan ansiada oportunidad de confrontar el movimiento político con las demandas socialistas. De lanzar los anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el gobierno representativo, contra la competencia burguesa, la libertad de prensa burguesa, la legislación burguesa, la libertad y la igualdad burguesas, y de predicar a las masas que no tenían nada que ganar y sin mucho que perder con esto. Movimiento burgués. El socialismo alemán olvidó, en el último momento, que la crítica francesa, cuyo estúpido eco era, presuponía la existencia de una sociedad burguesa moderna. Con sus correspondientes condiciones económicas de existencia y una constitución política adaptada a ella, precisamente las cosas cuyo logro era el objeto de la lucha pendiente en Alemania. Para los gobiernos absolutos, con sus seguidores de párrocos, profesores, terratenientes y funcionarios rurales, sirvió como un bienvenido espantapájaros contra la amenazadora burguesía. Fue un dulce final después de los amargos tragos de azotes y balazos con los que esos mismos gobiernos, justo en ese momento, dosificaron los levantamientos obreros alemanes. Si bien este verdadero socialismo sirvió a los gobiernos como arma para luchar contra la burguesía alemana, al mismo tiempo representaba directamente un interés reaccionario, el interés de los filisteos alemanes. En Alemania, la clase pequeño burguesa, reliquia del siglo XVI y que desde entonces ha resurgido constantemente bajo diversas formas, es la verdadera base social del estado de cosas existente. Preservar esta clase es preservar el estado de cosas actual en Alemania. La supremacía industrial y política de la burguesía la amenaza con una destrucción segura, por un lado, de la concentración de capital, en el otro, del surgimiento de un proletariado revolucionario. El verdadero socialismo pareció matar estos dos pájaros de un tiro. Se extendió como una epidemia. El manto de telarañas especulativas, bordado con flores de retórica, impregnado del rocío del sentimiento enfermizo, este manto trascendental en el que los socialistas alemanes envolvieron sus tristes verdades eternas, toda piel y hueso, sirvió para aumentar maravillosamente la venta de sus productos entre semejante público. Y, por su parte, el socialismo alemán reconocía cada vez más su propia vocación de representante grandilocuente del filisteo pequeño burgués. Proclamó que la nación alemana era la nación modelo y que el pequeño filisteo alemán era el hombre típico. A cada villana mezquindad de este hombre modelo le dio una interpretación socialista oculta y superior, exactamente lo contrario de su carácter real. Llegó al extremo de oponerse directamente a la tendencia brutalmente destructiva del comunismo y de proclamar su desprecio supremo e imparcial por todas las luchas de clases. Con muy pocas excepciones, todas las publicaciones llamadas socialistas y comunistas que ahora 1847 circulan en Alemania pertenecen al dominio de esta literatura repugnante y enervante. 2. Socialismo conservador o burgués o una parte de la burguesía desea reparar los agravios sociales para asegurar la existencia continuada de la sociedad burguesa. A esta sección pertenecen economistas, filántropos, humanitarios, mejoradores de la condición de la clase trabajadora, organizadores de obras de caridad, miembros de sociedades para la prevención de la crueldad hacia los animales, fanáticos de la templanza, reformadores de todo tipo imaginables. Esta forma de socialismo tiene, además, han sido elaborados en sistemas completos. Podemos citar la filosofía de la mísere de Proudhon como ejemplo de esta forma.
Los burgueses socialistas quieren todas las ventajas de las condiciones sociales modernas sin las luchas y los peligros que necesariamente resultan de ellas. Quieren el estado actual de la sociedad menos sus elementos revolucionarios y desintegradores. Quieren una burguesía sin proletariado. La burguesía concibe naturalmente el mundo en el que es suprema como el mejor, y el socialismo burgués desarrolla esta cómoda concepción en varios sistemas más o menos completos. Al exigir que el proletariado lleve a cabo tal sistema y, por lo tanto, que avance directamente hacia la nueva Jerusalén social, en realidad solo requiere que el proletariado permanezca dentro de los límites de la sociedad existente. Pero debería abandonar todas sus ideas odiosas sobre la burguesía. Una segunda forma, más práctica, pero menos sistemática, de este socialismo buscaba despreciar todo movimiento revolucionario a los ojos de la clase trabajadora, mostrando que no es una mera reforma política, sino solo un cambio en las condiciones materiales de existencia, en las relaciones económicas. Podría serles de alguna ventaja. Por cambios en las condiciones materiales de existencia, esta forma de socialismo, sin embargo, no entiende en modo alguno la abolición de las relaciones de producción burguesas, abolición que solo puede efectuarse mediante una revolución, sino reformas administrativas basadas en la existencia continuada de esas relaciones. Reformas, por tanto, que no afecten en modo alguno a las relaciones entre capital y trabajo, sino que, en el mejor de los casos, reduzcan los costes y simplifiquen el trabajo administrativo del gobierno burgués. El socialismo burgués alcanza una expresión adecuada cuando, y solo cuando, se convierte en una mera figura retórica. Libre comercio, en beneficio de la clase trabajadora. Deberes protectores, en beneficio de la clase trabajadora. Reforma penitenciaria, en beneficio de la clase trabajadora. Esta es la última palabra y la única palabra seriamente expresada del socialismo burgués. Se resume en la frase, el burgués es un burgués, en beneficio de la clase trabajadora. 3. Socialismo y comunismo crítico utópico. No nos referimos aquí a esa literatura que, en cada gran revolución moderna, siempre ha dado voz a las demandas del proletariado, como los escritos de Babeuf y otros. Los primeros intentos directos del proletariado por alcanzar sus propios fines, realizados en tiempos de agitación universal, cuando la sociedad feudal estaba siendo derrocada, estos intentos fracasaron necesariamente, debido al estado entonces subdesarrollado del proletariado, así como a la ausencia de las condiciones económicas para su emancipación, condiciones que aún no se habían producido y que solo la inminente época burguesa podía producir. La literatura revolucionaria que acompañó estos primeros movimientos del proletariado tuvo necesariamente un carácter reaccionario. Inculcó el ascetismo universal y la nivelación social en su forma más cruda. Los sistemas socialista y comunista propiamente dichos, los de Saint-Simon, Fourier, Owen y otros, surgen en el primer periodo subdesarrollado, descrito anteriormente, de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Ver sección -1. Burgueses y proletarios. Los fundadores de estos sistemas ven, de hecho, los antagonismos de clase, así como la acción de los elementos descomponedores en la forma de sociedad predominante. Pero el proletariado, aún en su infancia, les ofrece el espectáculo de una clase sin iniciativa histórica ni movimiento político independiente. Como el desarrollo del antagonismo de clases va a la par del desarrollo de la industria, la situación económica, tal como la encuentran, no les ofrece aún las condiciones materiales para la emancipación del proletariado. Por lo tanto, buscan una nueva ciencia social, nuevas leyes sociales que creen estas condiciones.
La acción histórica debe ceder a su acción inventiva personal, las condiciones de emancipación creadas históricamente a condiciones fantásticas, y la organización de clase gradual y espontánea del proletariado a la organización de la sociedad especialmente ideada por estos inventores. La historia futura se resuelve, a sus ojos, en la propaganda y la realización práctica de sus planes sociales. Al formular sus planes son conscientes de que se preocupan principalmente por los intereses de la clase trabajadora, por ser la clase que más sufre. El proletariado solo existe para ellos desde el punto de vista de ser la clase que más sufre. El estado subdesarrollado de la lucha de clases, así como su propio entorno, hacen que los socialistas de este tipo se consideren muy superiores a todos los antagonismos de clases. Quieren mejorar la condición de todos los miembros de la sociedad, incluso la de los más favorecidos. De ahí que habitualmente atraigan a la sociedad en general, sin distinción de clases, no, con preferencia, a la clase dominante. ¿Cómo pueden las personas, una vez que entienden su sistema, no ven en él el mejor plan posible para lograr el mejor estado posible de la sociedad? Por tanto, rechazan toda acción política, y especialmente toda acción revolucionaria. Desean alcanzar sus fines por medios pacíficos y se esfuerzan, mediante pequeñas experiencias, necesariamente condenadas al fracaso, y con la fuerza del ejemplo, a preparar el camino para el nuevo evangelio social. Cuadros tan fantásticos de la sociedad futura, pintados en una época en la que el proletariado se encuentra todavía en un estado muy subdesarrollado y solo tiene una concepción fantástica de su propia situación, corresponden a los primeros anhelos instintivos de esa clase de una reconstrucción general de la sociedad. Pero estas publicaciones socialistas y comunistas contienen también un elemento crítico. Atacan todos los principios de la sociedad existente. De ahí que estén llenos de los materiales más valiosos para la ilustración de la clase trabajadora. Las medidas prácticas propuestas en ellos, tales como la abolición de la distinción entre ciudad y campo, de la familia, del ejercicio de industrias por cuenta de particulares y del sistema salarial, la proclamación de la armonía social, la conversión de las funciones del Estado en una mera supervisión de la producción, todas estas propuestas apuntan únicamente a la desaparición de los antagonismos de clase que entonces apenas aparecían y que, en estas publicaciones, se reconocen en sus primeras versiones, solo formas indistintas e indefinidas. Estas propuestas, por tanto, son de carácter puramente utópico. La importancia del socialismo y el comunismo utópico crítico guarda una relación inversa con el desarrollo histórico. En la medida en que la lucha de clases moderna se desarrolla y toma forma definida, esta fantástica separación de la contienda, estos fantásticos ataques contra ella, pierden todo valor práctico y toda justificación teórica. Por lo tanto, aunque los creadores de estos sistemas fueron, en muchos aspectos, revolucionarios, sus discípulos, en todos los casos, han formado meras sectas reaccionarias. Se aferran a las ideas originales de sus amos, en oposición al desarrollo histórico progresivo del proletariado. Por lo tanto, se esfuerzan, y consecuentemente, por amortiguar la lucha de clases y reconciliar los antagonismos de clases. Todavía sueñan con la realización experimental de sus utopías sociales, con la fundación de falansteres aislados, con el establecimiento de colonias de origen, con la creación de una pequeña Icaria, ediciones duodécimas de la Nueva Jerusalén, y con la realización de todos estos castillos en el aire. Se ven obligados a apelar a los sentimientos y a los bolsillos de los burgueses. Poco a poco se van hundiendo en la categoría de los socialistas conservadores reaccionarios descritos anteriormente, diferenciándose de ellos solo por una pedantería más sistemática y por su creencia fanática y supersticiosa en los efectos milagrosos de su ciencia social.
Por tanto, se oponen violentamente a toda acción política por parte de la clase trabajadora. Tal acción, según ellos, solo puede resultar de una incredulidad ciega en el nuevo evangelio. Los owenistas en Inglaterra y los fourieristas en Francia, respectivamente, se oponen a los cartistas y a los reformistas. 4. Posición de los comunistas en relación con los distintos partidos de oposición existentes. La sección 2 ha dejado claras las relaciones de los comunistas con los partidos obreros existentes. Como los cartistas en Inglaterra y los reformadores agrarios en Estados Unidos. Los comunistas luchan por la consecución de los objetivos inmediatos, por la defensa de los intereses momentáneos de la clase trabajadora, pero en el movimiento del presente, también representan y cuidan el futuro de ese movimiento. En Francia, los comunistas se aliaron con los socialdemócratas contra la burguesía conservadora y radical, reservándose, sin embargo, el derecho de adoptar una posición crítica respecto de frases e ilusiones tradicionalmente heredadas de la Gran Revolución. En Suiza apoyan a los radicales, sin perder de vista que este partido está formado por elementos antagónicos, en parte socialistas democráticos, en el sentido francés, y en parte burgueses radicales. En Polonia apoyan al partido que insiste en una revolución agraria como condición primordial para la emancipación nacional, ese partido que fomentó la insurrección de Cracovia en 1846. En Alemania luchan con la burguesía siempre que ésta actúa de manera revolucionaria, contra la monarquía absoluta, la escudería feudal y la pequeña burguesía. Pero nunca dejan, ni por un solo instante, de inculcar en la clase obrera el reconocimiento más claro posible del antagonismo hostil entre burguesía y proletariado, para que los trabajadores alemanes puedan utilizar inmediatamente, como otras tantas armas contra la burguesía, las políticas sociales y condiciones políticas que la burguesía necesariamente debe introducir junto con su supremacía, y para que, tras la caída de las clases reaccionarias en Alemania, la lucha contra la propia burguesía puede comenzar inmediatamente. Los comunistas dirigen su atención principalmente a Alemania, porque ese país está en vísperas de una revolución burguesa que seguramente se llevará a cabo en condiciones más avanzadas de civilización europea y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el siglo XIX, XVII y de Francia en el XVIII, y porque la revolución burguesa en Alemania no será más que el preludio de una revolución proletaria inmediatamente posterior. En resumen, los comunistas de todas partes apoyan todo movimiento revolucionario contra el orden social y político existente. En todos estos movimientos ponen en primer plano, como cuestión principal de cada uno, la cuestión de la propiedad, sin importar cuál sea su grado de desarrollo en ese momento. Finalmente, trabajan en todas partes por la unión y el acuerdo de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas desdeñan ocultar sus puntos de vista y objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse mediante el derrocamiento por la fuerza de todas las condiciones sociales existentes. Dejemos que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Trabajadores de todos los países, unos